Estás escuchando AMSPDF Radio, la estación oficial de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional en el Distrito Federal, AC. Buen día, estás escuchando AMSPDF Radio, la voz de la contaduría. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la caducidad y la prescripción como formas de extinción de la obligación fiscal. Y tenemos a un maestro y contador público certificado que se llama Héctor López Villalobos. Él también es maestro en Derecho Fiscal por la UVM. Se encuentra cursando actualmente el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es catedrático en las maestrías en Administración, Finanzas, Comercio Exterior, Gestión de Tecnologías de la Información y Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael y San Ángel. Es ponente de las materias Técnicas y modelos para la toma de decisiones y administración estratégica de las organizaciones en la maestría en Administración e Innovación del Turismo en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Es sínodo para el Servicio Fiscal de Carrera en el Servicio de Administración Tributaria, expositor fiscal en diversos foros como el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, World Trade Center del Distrito Federal, Universidad de TAC en su división de posgrado del Estado de México, Cámara de Diputados en la Ciudad de México, Colegio de Contadores en Toluca, Estado de México, Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, Reynosa y Pachuca, Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca, entre otras muchas actividades que el contador realiza. Contador, buen día. Le agradecemos mucho su presencia aquí en AMSPDF Radio. El tema que usted nos va a hacer favor de comentar el día de hoy, bueno, pues estamos viendo que es de suma importancia para los contadores y para los contribuyentes. Totalmente de acuerdo, muy buenas tardes. Es un honor el estar aquí con ustedes, les agradezco mucho la confianza y vamos a hablar acerca de la obligación fiscal y las formas en que éstas se extinguen. Y vamos a tocar como puntos principales la caducidad y la prescripción. El día de hoy vamos a hablar del nacimiento de la obligación tributaria, la obligación fiscal, los elementos de los impuestos, la extinción de la obligación fiscal, específicamente hablando de la caducidad y la prescripción. El nacimiento de la obligación tributaria, la pregunta del contribuyente es: ¿por qué tengo la obligación de efectuar el pago de los impuestos? Y esto se responde con el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público de la Federación, los estados y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por lo tanto, la obligación del pago de los impuestos se consagra en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí nacen unos principios tributarios, el principio de proporcionalidad. ¿En qué consiste este principio de proporcionalidad? Quien gane más, pague más, y quien gane menos, pague menos. El principio de equidad, que significa que la obligación es para todos los mexicanos que se encuentren en una situación fiscal similar, es decir, trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Siguiendo con los principios de los artículos 31, fracción cuarta, hablamos también del principio de legalidad. Para que un impuesto tenga su forma, para que podamos hablar de una obligación fiscal, de un tributo, debe de estar en ley. Es decir, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, la ley del impuesto al valor agregado. Y por último, destino gasto público. ¿Cómo cumplimos con este principio de destino gasto público? Cuando esta obligación de contribuir para el gasto público esté amparado en el catálogo de partidas del
presupuesto de egresos de la Federación. Por lo tanto, recordemos y retomemos el tema, la obligación del pago de los impuestos se centra en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Es una obligación, pero también de ahí se derivan las garantías de estos principios tributarios. Recordemos que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, la Federación, los estados y municipios y Distrito Federal en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, esto se convierte en los principios tributarios de equidad, de proporcionalidad, de legalidad y destino gasto público, que vendrían a ser las garantías en materia tributaria consagradas en el 31, fracción cuarta de la Constitución. Partimos de que decimos que es obligación de los mexicanos. ¿Y qué pasa con los extranjeros? Porque nuestra Constitución, en el artículo 31, nos habla de las obligaciones de los mexicanos. Un extranjero perfectamente pudiera decir que al no estar considerado como tal, esta disposición no le aplica y por lo tanto no le tendríamos que efectuar ninguna retención. Pero la respuesta que le tenemos que dar es el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice a la letra: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Por lo tanto, existen tratados internacionales y los tratados con aprobación del Senado se consideran ley suprema en toda la Unión. Por lo tanto, existiendo un tratado, los extranjeros con fuente de riqueza en territorio nacional tienen también la obligación del pago de los impuestos y también tienen las garantías de los principios tributarios de equidad, de proporcionalidad, legalidad y destino gasto público. Vamos a reflexionar. Ya sabemos que la obligación del pago de los impuestos es para todos los mexicanos y también para los extranjeros con fuente de riqueza en territorio nacional. Pero todos los depósitos ¿se deben de considerar gravados? Es decir, todos los depósitos que se reciban en efectivo, con cheque, transferencias o cualquier otra modalidad, ¿en automático se consideran que son gravados? Porque existen ingresos gravados, aquellos que son sujetos al pago de los impuestos. Pero también tenemos ingresos exentos que, como su nombre lo indica, son aquellos que no están sujetos al pago de los impuestos. Tenemos también el ingreso objeto de ley y los ingresos no objeto de ley. Los ingresos objeto de ley son aquellos que la ley considera como tal y a los que la ley no los está considerando, ni siquiera se considera que son ingresos objeto de ley. Entonces, ya empezamos a hablar de la obligación fiscal. Y existe la obligación fiscal en un término sustantivo y en un término formal. Decimos que la obligación fiscal sustantiva se resume en obligaciones de dar, es decir, la cantidad de dinero que se entrega al Estado. Es la obligación sustantiva. Y tendremos también la obligación formal. Cuando hablamos de la obligación formal, existe la obligación de hacer, de no hacer y de tolerar. Cuando hablamos de las obligaciones, que lo que se busca es la determinación de los créditos fiscales, estamos hablando de una obligación de hacer.
Ejemplo, llevar contabilidad. Esta es una obligación de hacer. Cuando hablamos de la prevención de la evasión fiscal, hablamos de la obligación formal de no hacer. Ejemplo, no introducir mercancías extranjeras por sitios no autorizados. Y si seguimos con la parte de la contabilidad, sería también no llevar doble contabilidad. Y tenemos también la obligación de tolerar, que es la que busca tener una represión a la evasión fiscal, es decir, admitir inspecciones o visitas domiciliarias. Ya tenemos la obligación fiscal. ¿Cuáles son los tipos de esta obligación fiscal? Recordemos que son dos, en materia sustantiva y en materia formal. En materia sustantiva, recordemos que cuando hablamos de la obligación de dar, es la cantidad de dinero que se entrega al Estado. La obligación formal es de hacer, como llevar contabilidad, no hacer, como no llevar doble contabilidad, y tolerar, que es admitir inspecciones o visitas domiciliarias. Pues bien, hemos descubierto ya que la obligación en materia tributaria se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 31, fracción cuarto. Viene la obligación, pero también tenemos unos principios tributarios o que son garantías en materia fiscal, que estamos hablando los principios de proporcionalidad, de equidad, de legalidad y de destino gasto público. Estos son garantías que tiene el gobernado ante el Estado. A falta de cumplimiento de estas garantías en materia tributaria, provoca que el gobernado acuda al amparo para nulificar el acto del Estado o el acto de la autoridad. Es por eso que los fiscalistas deben de tener presente la obligación del pago de los impuestos y aprenderse el artículo 31, fracción cuarta de la Carta Magna, aprenderse la estructura de cada una de las leyes, así como la exposición de motivos. Y todos los ingresos que reciba el contribuyente, ¿es gravado? ¿Tengo que pagar el impuesto? ¿Tengo que darme de alta? No. Repetimos, existen ingresos que son gravados. Esos ingresos que son gravados en la parte de sueldos y salarios son sujetos de retención y de pago de impuestos. Pero tenemos también que hay ingresos exentos, como el caso de la enajenación de casa-habitación, que en la parte de la enajenación de la casa-habitación, nosotros tenemos una parte que está exenta, que no es sujeta de pago de impuesto, mediante cumplimiento de ciertos requisitos. Y la ley contempla los elementos de los impuestos, que los veremos en un siguiente bloque, que son los sujetos objeto, base, tasa o tarifa, y estos ingresos objetos son lo que la ley está considerando. En materia de IVA, recordemos que grava la enajenación, la prestación de servicio, el otorgamiento en arrendamiento, la parte de la ley del IVA. Y ahí contempla en qué consiste cada uno de los conceptos y en qué consiste la parte que está grabado. Entonces es muy importante que la ley contempla lo que va a regular. Lo que está fuera de la ley son ingresos no objeto. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en la parte de lo que está grabado. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de los elementos de los impuestos.
Estás escuchando AMSPDF Radio, la estación oficial de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional en el Distrito Federal, AC. Bien, continuamos con este segundo bloque, hablando de la caducidad y la prescripción como formas de extinción de la obligación fiscal. Acabamos de platicar acerca del nacimiento de la obligación tributaria, también los principios consagrados en el artículo 31, fracción cuarta. Hablamos de la obligación fiscal en base a los tipos de ingreso que puede obtener un contribuyente. Hablemos de un contribuyente persona física que pueda recibir en su cuenta bancaria ingresos en efectivo que él se deposita o que le depositen, ingresos mediante transferencia bancaria o ingresos por cheque. En el 2014 ya desapareció el impuesto a los depósitos en efectivo, motivo por el cual ya no habrá la retención del impuesto cuando se supere tal cantidad de depósitos en efectivo. Por lo tanto, ¿puedo seguir depositando en efectivo y ya no estarme preocupando? Yo hablaría de dos supuestos, de dos momentos. Si los depósitos en efectivo son ingresos grabados, yo tengo que efectuar declaración por ellos. Si los ingresos en efectivo están exentos, son ingresos que yo tengo que informar, que yo tengo que declarar, pero no habría pago. No habría una obligación en el terreno formal. Y el siguiente momento, cuando hablamos de los depósitos, es los depósitos en efectivo cuando sean superiores a 15,000 pesos, el banco ya no efectuará retención, porque ya no existe el impuesto a los depósitos en efectivo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, porque en la exposición de motivos para este año 2014, los bancos tendrán la obligación de informar cuando los contribuyentes rebasen los 15,000 pesos en efectivo. Repito, que deposite o que les depositen. La recomendación está en llevar una contabilidad y donde debemos de identificar todos los depósitos, no solamente en efectivo, todos los depósitos, ya sea en transferencia, en cheques o en efectivo. Y nosotros saber si son ingresos grabados, que son los que pagan impuestos, ingresos exentos, que son los que no son sujetos al pago, pero sí de informar, ingresos que son objeto de la ley, que la ley los está contemplando dentro de los elementos de los impuestos, o si son ingresos no objeto que la ley no los está considerando. Vamos a hablar de los elementos de los impuestos. Los elementos de los impuestos son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época de pago y exenciones. Cuando hablamos de sujetos, hablamos de dos tipos de sujeto: sujeto activo y sujeto pasivo en materia tributaria. El sujeto activo en materia tributaria siempre es el Estado representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria. El sujeto pasivo es el contribuyente, que en nuestro país solamente puede ser o personas físicas o personas morales. Cuando hablamos del contribuyente, hablamos del sujeto pasivo. El objeto es lo que la ley quiso grabar,
lo que la ley está gravando. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta, estamos hablando que grava la ganancia, grava la utilidad. La base es la cantidad a la que se le va a aplicar la tasa o la tarifa. La base gravable, hablamos normalmente en materia de renta, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, que nos da la utilidad fiscal. Tenemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, las podemos disminuir. Tenemos la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas también, y nos da como resultado fiscal. Esa es la base a la que se le aplica la tasa o la tarifa. Y tasa o tarifa es el porcentaje que se le aplica a la base gravable para determinar la contribución. Cuando hablamos de tasa, hablamos, por ejemplo, del impuesto sobre la renta del 30%, que se le aplica al resultado fiscal, que es la base, y que nos da el impuesto correspondiente. Cuando hablamos de tarifa, los que estamos por sueldos y salarios entendemos la parte de la tarifa, que es de alguna manera progresiva, que los que ganan muy poquito por salario, en lugar de efectuarle una retención, tienen un saldo a favor que se les entrega a los trabajadores. En lugar de retenerles, se les da un subsidio. Es el famoso subsidio para el empleo. Cuando nosotros tenemos la parte de un ingreso mayor y superior, vamos pasando a una tarifa superior y por lo tanto el impuesto es mayor. Recordemos que hasta el año pasado la tarifa mayor para la parte de salarios era el 30%. En este año, a los que se tengan más ingresos en materia de salarios, puede llegar a pagar hasta el 35%. Luego la época de pago. ¿Cuándo se va a pagar la contribución? Y la época de pago es el impuesto sobre la renta, hay pagos provisionales y está la declaración anual. Y los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, en su carácter propio de las entidades o cuando efectúan retención, lo tienen que efectuar dentro de los días 17 del mes posterior. En materia de IVA, no son pagos provisionales, son pagos definitivos, y la época de pago también es dentro de los 17 días del mes inmediato posterior. La diferencia, como ustedes recordarán, entre pago provisional y pago definitivo es que el pago provisional es a cuenta del impuesto, por lo tanto debe de haber una declaración anual. Y cuando hablamos de los pagos definitivos, no son a cuenta, son, como su nombre lo indica, definitivo, ejemplo, el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, no hay declaración anual, solamente que por ahí en la anual nos piden que informemos en cada uno de los meses cuánto fue lo efectivamente cobrado, el IVA trasladado cobrado, si hubo retención de IVA, el IVA acreditable pagado, y determinar en cada uno de los meses de manera definitiva si tuvimos cantidad a cargo o cantidad a favor. Si fue cantidad a favor, el poder elegir si vamos a acreditar, vamos a compensar o lo vamos a pedir como devolución. Y la parte de las exenciones. La parte de las exenciones son aquellos conceptos, aquellos ingresos por los que no se pagará el impuesto. Por lo tanto, es muy importante cuando hablamos de los elementos de los impuestos que estos deben de estar perfeccionados en cada ley, que se cumple con el principio de legalidad que ya hemos comentado. Si no se cumplen estos elementos, hablando de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y exenciones, no estarán cumpliendo con la parte de la obligación fiscal, con la parte de los elementos de los impuestos, y esto pudiera ser objeto
de un medio de defensa por parte del gobernado, por parte del sujeto pasivo. Es importante entonces, aparte de conocer los principios que derivan del 31 fracción cuarto, también conocer la parte de los elementos de los impuestos que va de la obligación fiscal. Y recordemos nosotros que la obligación fiscal puede ser sustantiva, pero puede ser también de manera formal. Cuando hablamos de la obligación fiscal sustantivo, hablamos de la obligación de dar, que es la cantidad de dinero que se entrega al Estado. Formal, que se divide en hacer, no hacer y tolerar. Hacer para la determinación de los créditos fiscales se ejemplifica con llevar la contabilidad. No hacer, que es para la prevención de la evasión fiscal, que es no introducir mercancías extranjeras por sitios no autorizados, y las de tolerar, represión de la evasión fiscal, admitir inspecciones o visitas domiciliarias. Debemos también tener presente la parte de la evasión y la elusión, porque lo que se busca es evitar, por parte del sujeto activo, la evasión y disminuir o evitar la elusión fiscal. No es lo mismo. Evasión fiscal está sancionado por nuestra legislación fiscal, la evasión fiscal. La elusión fiscal es algo que la ley no está considerando, no está contemplado en la legislación, por lo tanto no puede ser sujeto a una infracción. La obligación fiscal, el no cumplimiento nos lleva a una infracción y la infracción nos lleva a una sanción. Entonces, si nosotros ya tenemos la obligación fiscal, el no cumplimiento de esa obligación fiscal nos puede llegar a provocar una infracción, y la infracción tiene que venir acompañada por una sanción. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto para no caer en una infracción siguiendo este lineamiento. Primero, debe de darse la obligación fiscal. Una vez dada la obligación fiscal, el no cumplimiento provoca una infracción de las disposiciones en materia fiscal, lo que trae como consecuencia una sanción. Ahora bien, hablando de la obligación fiscal, ¿cómo se extingue la obligación fiscal? La obligación fiscal con el pago. Tengo un crédito fiscal, es decir, tengo una obligación fiscal. ¿Cómo la voy a cubrir? Muy sencillo, lo pago. La caducidad y la prescripción son temas que vamos a hablar en el siguiente bloque como medios de extinción de la obligación fiscal. Aparte del pago, y con eso ya no tengo la obligación fiscal, puede ser también otras figuras que en posteriores ocasiones las estaremos tratando, que pueden ser la compensación, hablamos también de la condonación y hablamos también de la cancelación. Entonces, la obligación fiscal se extingue por el pago, se extingue por la caducidad, por la prescripción, la compensación, la condonación y la cancelación. Hablamos entonces de caducidad y de prescripción. Lo primero es en qué parte de nuestra legislación fiscal nos hablan de la caducidad. En el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Cuando hablemos de caducidad, tendremos que acudir al Código Fiscal de la Federación en su artículo 67. ¿Será que también el mismo artículo 67 nos hable de la prescripción? No. Para la parte de la prescripción, nosotros tenemos que acudir al artículo 146
del Código Fiscal de la Federación. Y no tratemos aquí de darle lectura a la parte de todo lo que nos dice el artículo 146 y todo lo que nos dice el artículo 67 del Código Fiscal como caducidad y como prescripción. ¿En qué se asemejan la caducidad y la prescripción? En que ambas son un medio de extinción de la obligación fiscal. Es decir, es un beneficio que tiene el sujeto pasivo, que dijimos que el sujeto pasivo es el contribuyente, que puede ser persona física o puede ser persona moral. Estás escuchando AMSPDF Radio, la estación oficial de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional en el Distrito Federal, AC. Bien, vamos a continuar con este tercer y último bloque, hablando de la caducidad y la prescripción como formas de extinción de la obligación fiscal, agradeciéndole de una manera especial a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, quienes estamos nosotros en este momento en www.amcpdfradio.com, con el agradecimiento de la presidencia de la asociación del maestro Eduardo Maubert Viveros. Seguimos con la caducidad y la prescripción como formas de extinción de la obligación fiscal. Y decimos que la caducidad se encuentra consagrada en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y la prescripción en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Decíamos que tanto la caducidad como la prescripción son formas de extinguir la obligación fiscal que acompañan al pago, a la compensación, que acompañan a la condonación y la cancelación. Vamos a hablar un poquito de un marco teórico breve para luego poderlo ejemplificar. En materia fiscal, la caducidad es la sanción que se impone a la autoridad por no ejercer las facultades que previenen las leyes tributarias sobre el cumplimiento y verificación de las disposiciones que se contienen en los ordenamientos sobre la determinación y liquidación de contribuciones y la facultad sancionatoria. Ese es el concepto de caducidad. Los efectos de la misma es para imponer sanciones. 1. Para determinar en cantidad líquida la obligación. 2. Y para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Número 3. Esto se encuentra, repito, en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Cuando hablamos de prescripción, se dice que es la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. El Código Fiscal de la Federación nos habla de la prescripción en el artículo 146. Bien, vamos a hablar de un ejemplo para que nos quede claro en qué consiste la caducidad y en qué consiste la prescripción. Vamos a suponer que el último pago provisional del impuesto sobre la renta de 1999 lo tuvimos que haber efectuado en el 2000. Este último pago provisional, repito, de 1999, lo tuvimos que haber efectuado el pago en enero del 2000. Sabemos el importe, 100,000 pesos que salió a pagar de pago provisional de impuestos sobre la renta, 100,000 pesos, el último de 1999.
se debió de haber pagado en el 2000, en enero del 2000, y no se efectuó el pago en enero del 2000. Esto se pudo haber exigido en enero del 2000, que es la fecha en que se debió de haber efectuado el pago. Llegamos a enero del 2001, un año, enero del 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, y en 2007 la autoridad llega y nos dice que no efectuamos el pago provisional, el último de 1999. Y efectivamente les comentamos que no efectuamos el pago, pero llega en el 2007. Nosotros decimos que las facultades de la autoridad ya caducaron. Por lo tanto, aquí hablamos de la figura de la caducidad, que en materia fiscal es la sanción que se impone a la autoridad por no ejercitar la facultad que previenen las leyes tributarias sobre el cumplimiento y verificación de las disposiciones que se contienen en los ordenamientos sobre la determinación y liquidación de contribuciones y la facultad sancionatoria. La autoridad no efectuó su papel como sujeto activo y se le castiga por la inacción por la figura de la caducidad y ya no puede hacer efectivo esos 100,000. Es decir, había un crédito fiscal que se debió de haber cubierto en 2000, la autoridad pasó 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, que son los 5 años que nos habla el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, y pasado el 2005, si la autoridad llega, nosotros como sujeto pasivo, como gobernados, nos vamos con la figura de la caducidad. ¿No efectué el pago de los 100,000 pesos? Efectivamente no los efectué. ¿Los voy a pagar? No, porque ya las facultades de la autoridad caducaron. Porque los efectos de la caducidad son: 1, para imponer sanciones; 2, para determinar en cantidad líquida la obligación; y 3, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto que acabamos de platicar de la inacción es la caducidad. Ahora vamos a explicar de la misma manera, con el mismo ejemplo, la prescripción. El último pago provisional de 1999 se debió de haber presentado en enero del 2000. Llegamos a enero de 2001, enero de 2002, enero de 2003, y en enero del 2004 llega la autoridad antes de que pasen los 5 años, en enero del 2004, y me dice: contribuyente, no efectuaste el último pago provisional del 99 que debiste de haber pagado en enero del 2000. Esto viene conmigo 2004. ¿Puedo decir que ya caducó? No puedo argumentar que esta facultad ya caducó porque solamente llevamos 4 años. Y en enero del 2004 me impone un crédito fiscal por este pago que no cubrí, y con multas, actualización y recargos y el principal de 100,000 se convierte, ponemos el ejemplo, en 250,000. Y en 2004 me dice: tienes un crédito fiscal de 250,000 con actualización, con recargos y con multas. Y se va la autoridad. Esto fue en enero de 2004. Llegamos a enero de 2005, enero de 2006, enero de 2007, no he pagado, enero de 2008 y enero de 2009. Ya pasaron los 5 años. En enero del 2009. Y la autoridad llega en el 2010, después de transcurridos los 5 años, y me dice: oye, contribuyente, ¿qué pasa contigo? Tendrías que haber efectuado un pago de 250,000 pesos y no lo efectuaste. Efectivamente, no pagué los 250,000 que me determinaste en el 2004.
pero tus facultades ya prescribieron. Es decir, para la prescripción tienen que transcurrir los 5 años. Me determinaron el crédito fiscal en el 2004. Pasa 2005, 6, 7, 8 en el 2009. Después del 2009, si me lo quieren hacer efectivo, la figura que tengo que acudir es a la prescripción. La diferencia entonces, que cuando hablemos de prescripción, tiene que haber un crédito fiscal. Cuando hablemos de caducidad, es la inacción por parte de la autoridad. Espero que con este ejemplo nos haya quedado claro la diferencia entre caducidad y prescripción. Las dos son formas de extinción de la obligación fiscal y las dos, la autoridad se queda en un primer momento sin cobrar los 100,000 en la caducidad y en un segundo momento sin cobrar o hacer efectivo los 250,000 por la figura de la prescripción. Recordemos entonces que la caducidad en materia fiscal es la sanción que se impone a la autoridad, en este caso al sujeto activo, por no ejercitar las facultades que previenen las leyes tributarias sobre el cumplimiento y verificación de las disposiciones que se contienen en los ordenamientos sobre la determinación y liquidación de contribuciones y la facultad sancionatoria. Y la prescripción, hablamos de que es la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo determinado. Con esto hemos nosotros logrado ejemplificar la parte de la caducidad de la prescripción. Obviamente no podemos hablar del tema entrando directamente en qué consiste cada uno de ellos, porque primero es dónde nace la obligación del pago de los impuestos. ¿Qué principios garantizan este pago de los impuestos? Conocer muy bien la figura del sujeto activo y del sujeto pasivo, porque a quien sanciona la caducidad de la prescripción es el sujeto activo, por la inacción o por el no cobro de un crédito fiscal. Después de eso, hablamos de los elementos de los impuestos para poder entender un poquito en qué consiste el principio de legalidad y cómo vamos con cada uno de estos elementos de los impuestos. Ya entendemos la parte de la obligación fiscal, sabemos que no todo lo que nos depositan es gravado, porque hay ingresos gravados y ingresos exentos, tenemos ingresos objeto e ingresos no objeto de ley, y luego sí, ¿cuáles son todas aquellas figuras que extinguen la obligación fiscal? Y cuando hablamos de figuras que extinguen la obligación fiscal, hablamos de la caducidad y hablamos de la prescripción. Una reflexión en la parte final es que en cada año en la Ley de Ingresos de la Federación nos hablan de una obligación de parte de nuestro sujeto activo, de parte de la autoridad, de parte del Estado, hablando de la Ley de Ingresos de la Federación. Dicen que al presentar toda iniciativa de ley en materia fiscal, recordemos que en materia fiscal, el proceso para la creación de una ley, la Cámara de origen siempre será la Cámara de Diputados. Quien funge como Cámara revisora es la Cámara de Senadores. Regresamos. Al presentar toda iniciativa de ley en materia fiscal, se debe definir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio, observando que se otorgue, ojo, certidumbre jurídica, que el pago de los impuestos sea sencillo y asequible, lo dice la Ley de Ingresos de la Federación cada año, que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización, así como que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. Lo dice la Ley de Ingresos de la Federación y ojalá
Ojalá que esto se llegue a aplicar, porque sería un enorme beneficio para todos los contribuyentes. Si esto se cumple de manera cabal, creo que podemos nosotros tener un muy buen sistema fiscal recaudatorio, que es lo que merece nuestro país, para tener mayores recursos y poderlo aplicar en el gasto público para el bienestar de los gobernados. Con esto nosotros estamos terminando esta plática de la caducidad y la prescripción como formas de extinción de la obligación fiscal. Agradecemos por la hospitalidad a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el Colegio Profesional en el Distrito Federal, la Asociación Civil. Esto lo estaremos escuchando en las siglas de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, DF, AMCPDF, radio.com. Su servidor, Héctor López Villalobos, les agradece el favor de su atención y seguiremos con la confianza de la asociación participando en más eventos futuros. Por aquí estaremos programando las siguientes participaciones. Que tengan ustedes un excelente día. Buenas tardes, buen provecho.